Mi nombre es Yulemi Sakaxpva y les voy a dar una pequeña introducción a lo que va a ser nuestra exposición. Mi grupo y yo nos ha tocado exponer la primera parte de la tesis, que se va a centrar en lo que es conceptos metodológicos, y vamos a ver la epistemología. Dentro de eso vamos a ver lo que son las leyes dialécticas, analizar entre lo que realizamos. Vamos a ver cómo hay una alienación laboral entre la tecnología social y lo que es el trabajador. Tocaremos cada punto de esta tesis, o bueno, de la primera parte de la tesis, y vamos a poder proceder a explicarlo de mejor manera. Continuando con lo histórico y lo lógico, primero debemos entender por qué son instrumentos metodológicos. Estos son instrumentos metodológicos ya que son herramientas que nos permiten estudiar, analizar y comprender la realidad de cómo funcionan las relaciones laborales. Pasando a lo histórico nos ayuda a entender cómo comienzan los fenómenos laborales y cómo fueron cambiando con el tiempo. No solo se trata de contar los hechos antiguos, sino de comprender el origen de los derechos laborales. Por ejemplo, antes de la Revolución Industrial no existían las leyes laborales claras. Los trabajadores tenían jornadas muy largas, no tenían vacaciones ni descansos. Gracias a las luchas sindicales y a los cambios sociales surgieron los contratos de trabajo, las jornadas de 8 horas y los descansos. Entonces, podremos decir que dentro de las relaciones industriales, lo histórico nos ayuda a comprender por qué existen los sindicatos, las huelgas, los convenios colectivos y las leyes laborales. Pasando a lo lógico nos ayuda a entender cómo funcionan actualmente las relaciones laborales. No mira el pasado, sino que analiza el presente. Este instrumento analiza las causas y efectos dentro de la organización. Por ejemplo, si existe un conflicto de trabajadores y empleadores, la mirada lógica busca responder qué es lo que ha fallado ahí, o sea, si ha fallado la comunicación o si hay un mal liderazgo, si las reglas internas son claras, y, o sea, busca el porqué. Entonces, dentro de las relaciones industriales, lo lógico permite analizar el clima laboral, los estilos de liderazgo, la motivación, la productividad y la forma en la que se resuelven los conflictos. Entonces, podríamos decir que lo histórico permite comprender el origen y la evolución de las relaciones del trabajo, y lo lógico permite analizar el funcionamiento actual dentro de la organización. En esta primera parte voy a explicar lo abstracto dentro del proceso de investigación. Lo abstracto representa el nivel teórico y conceptual del estudio. Es la etapa donde el investigador reflexiona, organiza sus ideas y define los fundamentos que van a guiar todo el proceso. En este nivel se realizan preguntas como qué tipo de conocimiento quiero obtener, qué métodos serán más adecuados para mi objetivo, cómo garantizaré la objetividad del estudio, qué conceptos o teorías sostienen mi investigación. Esta etapa es clave porque ayuda a construir la coherencia entre los objetivos del estudio y el proceso metodológico. Todo lo que se haga después debe estar alineado con este pensamiento inicial. El plano abstracto también establece los fundamentos teóricos. Aquí se definen los conceptos, métodos e instrumentos, pero primero como ideas antes de aplicarlos. Eso determina el propósito, la validez y la estructura del estudio. En el ámbito de relaciones industriales, lo abstracto aporta los conceptos que explican fenómenos como el comportamiento laboral, la motivación, el liderazgo, la cultura, etc. Es decir, antes de analizar o intervenir en una empresa, primero necesitamos este sustento teórico. Bien. Ahora pasamos a lo concreto, que es la contraparte del plano abstracto. Lo concreto se refiere a la parte operativa y práctica de la investigación. Es donde el investigador pasa de las ideas a la acción. Aquí ya no hablamos de conceptos ni fundamentos, sino de lo que realmente se hace en el campo. Se aplican los métodos y técnicas que antes eligieron, se recolectan datos, se aplican instrumentos, se observan fenómenos y se obtienen resultados reales. Lo concreto permite comprobar si lo que se planteó en el plano abstracto funciona en la realidad. Es el momento en el que se ve si la teoría realmente explica lo que sucede en la práctica. También es importante porque aquí se evalúa la calidad de los instrumentos, la precisión de la información y la pertinencia del enfoque elegido. En el campo de las relaciones industriales, lo concreto se relaciona con acciones como aplicar encuestas de clima laboral, realizar entrevistas, observar dinámicas de comunicación interna, analizar estilos de liderazgo,
medir satisfacción o rotación del personal, evaluar procesos de negación o conflictos. Todo eso se trabaja directamente en el entorno laboral y es lo que permite obtener conclusiones reales. En conclusión, lo abstracto y lo concreto son dos niveles que se complementan. Lo abstracto organiza y fundamenta las ideas, lo concreto permite aplicarlas y comprobarlas. Sin una buena base abstracta, lo concreto se vuelve desordenado y sin lo concreto, lo abstracto queda solo en teoría. A continuación voy a presentar el tema de lo universal, lo particular y lo singular. Lo universal es el concepto de máxima generalidad que sintetiza los nexos y aspectos comunes a todo objeto o proceso dentro de un campo determinado, como ocurre con las categorías de la dialéctica materialista. Lo particular es el subconjunto, la clase o el género que comparte los rasgos universales, pero que las diferencia en función de un contexto o un grupo de objetos interrelacionados específicos. Lo singular se define como el objeto o fenómeno concreto del mundo material, la manifestación empírica en su máxima irreductibilidad de limitación espacio-temporal. Bueno, hay que tener en cuenta que la fuerza metodológica de la disciplina de relaciones industriales se encuentra en la articulación coherente de la triada dialéctica. Esta triada consta de lo universal, lo particular y lo singular. Esta estructura permite a la disciplina moverse lógicamente desde el nivel abstracto de las leyes generales hasta la intervención práctica y concreta. La articulación de la triada. Lo universal proporciona el marco estructural, las leyes abstractas y los principios fundamentales. Este marco es inoperante si se mantiene en el vacío. Lo particular proporciona el objeto ontológico, el contexto histórico-social y el terreno material donde el sistema debe operar. Finalmente, lo singular es la aplicación directa del universal sobre el particular. La acción debe planificar, organizar o dirigir personas. Esto sería el singular, que es la manifestación única de los principios. Los principios vendrían a ser lo universal dentro de la organización. La organización en sí sería lo particular. Esta articulación asegura que la práctica disciplinaria esté científicamente fundamentada y contextualmente relevante. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la contradicción. Primero, ¿qué es la contradicción? La contradicción constituye una categoría fundamental dentro de la dialéctica, pues representa la fuente interna de todo movimiento y su desarrollo ante esta. De acuerdo con la perspectiva dialéctica, los objetos y fenómenos que existen en la naturaleza poseen un aspecto positivo y otro negativo, tienen un pasado y un presente. Aquello que declina y muere y aquello que nace y se desarrolla. Aunque la conciencia humana perciba a los objetos como unidades absolutas, la tarea de la ciencia consiste precisamente en descubrir las contradicciones internas que los conforman. Esta concepción es esencial, ya que explica por qué nada permanece estático y todo en el universo está sometido a un cambio y obviamente a una evolución. Básicamente nos dice que nada es completamente fijo o estático. Todo en el universo está en movimiento y en una constante transformación, y la ciencia se encarga de encontrar esas fuerzas internas que explican estos cambios. Ahora, en cuanto a la contradicción más significativa, es en la que se establece entre los medios y los fines del proceso laboral, tanto en su dimensión técnica como psicológica. De manera particular, resalta la contradicción deontológica entre la realización del trabajador como fin supremo y la enajenación del trabajador como su negación antagónica. Esta tensión expresa la lucha entre la humanización y la deshumanización del trabajo. Esto implica el núcleo ético del pensamiento dialéctico aplicado a la realidad social. En pocas palabras, nos dice que hay una tensión constante entre humanizar el trabajo, o sea, poner a la persona en el centro, y deshumanizarlo, que es tratar al trabajador como un medio. Esta tensión es clave para entender la realidad social desde la mirada dialéctica. Ahora bien,
En el campo epistemológico, la contradicción también se refleja en el concepto mismo como forma lógica del pensamiento. El concepto es reflejo de la esencia contradictoria de los fenómenos materiales, pues todas las cosas son en sí contradictorias. De tal manera, la verdad del ser se manifiesta en la existencia, mientras que la verdad de la esencia se encuentra en la contradicción interna. El concepto, por tanto, no es la verdad misma de la esencia, sino su expresión lógica adecuada, relevando así el carácter contradictorio de la realidad y del pensamiento humano. O sea, los conceptos muestran que tanto la realidad como nuestro pensamiento tienen un carácter contradictorio, y entender estas contradicciones nos acerca a comprender su esencia. Continuando con el siguiente punto, vamos a ver lo que es la antítesis, la tesis y la síntesis. Vamos a ver que esta triada de antítesis, tesis y síntesis vamos a avanzar con el pensamiento. Vamos a ver que esta no solo va a ser una teoría en el motor del cambio histórico y conceptual, sino que también en lo que es la carrera de relaciones industriales va a permitir superar lo operativo y darle un sentido más filosófico y ético a lo que es esa disciplina. Ahora vamos a ver lo que es la tesis, y la tesis va a ser el punto de partida que va a dar una idea dominante, pero esta va a estar incompleta. Y como punto de referencia vamos a ver que en relaciones industriales esta va a ser una visión tradicional y funcionalista. Tradicional porque ya ha sido consecutiva, y funcionalista porque pues normalmente siempre es como que lo tradicional siempre tiende a funcionar, ¿no? Y esto también va a ser un factor para poder hacer lo que es el tema de la productividad, control, y vamos a ver al trabajador como recurso. Pero vamos a ver esto que más adelante va a cambiar. Listo, luego vamos a ver lo que es la antítesis. La antítesis va a surgir porque la tesis no puede resolver ciertas cosas. Entonces lo que va a pasar es que la antítesis, como bien su nombre lo dice, va a ser la contradicción. Ese momento va a ser el momento en que va a haber una oposición a lo que es contrario a lo que es la tesis. Esto se va a manifestar dentro de la carrera como una alienación al trabajador entre la búsqueda extrema de lo que es la eficiencia. Esto va a generar cierta deshumanización, extrañamiento, pérdida de sentido a lo que el trabajador realiza. Esto va a hacer que sea una crisis tanto ética como humana, y esto va a impulsar a que la disciplina se transforme en algo que ya no solamente es como que disciplina, sino que va a haber una búsqueda extrema, y como sabemos, todo punto extremo es en un cierto punto dañino. Síntesis. La síntesis va a ser la que resuelve el conflicto entre las organizaciones, que lo vamos a denominar como tesis, y crisis humana, que va a ser la antítesis. Esto no es un promedio, es decir, no es un nuevo estado superior. Simplemente vamos a ver que esto va a resolver conflictos. Va a conservar lo útil, pero va a añadir un valor ético. O sea, esto quiere decir que va a conservar lo que es la tesis, pero va a añadir un valor ético para lo que es la antitesis. ¿Sí? Conduce a una nueva visión a lo que es la carrera como tal de relaciones industriales. Vamos a ver que este no va a ser solo una tecnología social, cuyo fin va a ser la realización del trabajador, donde el trabajador se sienta comprometido, completo, que haya una mayor productividad tanto para la empresa como para el trabajador. Esto va a hacer que aumente la productividad, mayor tasa de empleos, tanto la organización sale beneficiada. Bien, les voy a explicar lo que es la extensión del concepto y el contenido del concepto. La extensión del concepto de relaciones industriales se refiere hasta dónde se aplica. Inicialmente era en lo que es el sector industrial, pero ahora se extiende a todas las organizaciones formales con trabajo humano. Debido al avance tecnológico y la organización del trabajo, las relaciones industriales se consolidan como una tecnología social particular. Esto significa que aplican principios y técnicas provenientes de la ciencia social a la gestión del trabajo. Ahora, hablando del contenido del concepto, este se organiza en 4 niveles epistemológicos. El primer y el segundo nivel son leyes, ciencias sociales generales y particulares. Estas proporcionan la base teórica sobre la sociedad y el trabajo.
El tercer nivel son teorías aplicadas. Aquí se hace una adaptación de teorías a la organización del trabajo. Y el cuarto nivel es la tecnología social particular. Es la aplicación práctica en la empresa. Ahora, el contenido final se expresa en tres áreas claves. La primera es la legal doctrinaria, la segunda es la técnica objetiva y la última es la psicosociológica. Bien, por último les voy a explicar lo que es la generalización y la especificación. La generalización es un proceso que va de lo particular a lo general. ¿Qué hacemos aquí? Pues identificamos elementos comunes entre casos específicos para construir un concepto amplio. Estos nos ayudan a sustentar la extensión de relaciones industriales de un concepto. Ahora, la especificación va de lo general hacia lo particular. Aquí profundizamos, detallamos y diferenciamos el concepto. Sustentamos el contenido de relaciones industriales.